Y entonces vamos a ver a continuación lo que se refiere tanto a la parte histórica como la parte sistemática. Entonces vamos a ver primero algunas características generales y después ya iremos viendo, iremos especificando un poquito desde el punto de vista sistemático cuáles son las características de la teología bizantina, que es una parte pequeña desde el punto de vista geográfico de la teología ortodoxa, pero desde el punto de vista, digamos, doctrinal, es una parte significativa, puesto que, como vamos a ir viendo, es donde tiene un mayor desarrollo la teología ortodoxa. Entonces, en primer lugar, tenemos que recordar que Bizancio, por motivos históricos, se constituye en la parte más representativa del misterio de Oriente, del Imperio de Oriente, y que, aunque no hay ninguna figura representativa relevante, tampoco hay ninguna escuela teológica destacable. Sin embargo, sí que en torno a Bizancio y al emperador se crea un ambiente teológico bastante desarrollado. Habíamos comentado ese texto de San Gregorio Nacianceno que decía que los mismos pescateros, los que trabajaban en una pescadería, pues podían estar hablando tranquilamente del homoousios. Y el hecho de que sea precisamente el emperador quien convoque esos concilios también es algo significativo. Bien, siento lo del frío. Entonces, en primer lugar, vamos a recordar algunos puntos en lo que se refiere a las tradiciones exegéticas, ¿no? Bien, la exégesis entre los orientales está sobre todo centrada en una gran simbiosis entre escritura y tradición, que se traduce en las catenas aureae, es decir, en esas colecciones de comentarios de los padres. Esos florilegios, se dice también en castellano, es decir, florilegios es escoger la flor, escoger lo más significativo, los textos más destacados y que servían un poco para glosar, comentar, para ofrecer un contexto al texto bíblico y revelado. Bien, entonces, junto a un método alegórico de tipo alejandrino, ya sabemos que están las dos escuelas, la alejandrina mucho más florida, donde desarrolla esas cadenas de metáforas, de comparaciones, no exactamente lo mismo la metáfora que la comparación, puesto que la metáfora sustituye A por B, mientras la comparación es A como B. Pero, digamos, esas concatenaciones de metáforas que constituyen las alegorías es el método habitual dentro de la interpretación bíblica. Es decir, es el método propio del Midrash, un método en donde sobre todo se destaca el sentido espiritual frente a una lectura más literal que propondría la escuela antioquena. Bien, sin embargo, de ese principio alegórico se va a ir pasando poco a poco a la tipología. La tipología, ya saben, que es esa estructura en la cual, a partir de los tipoi, de las figuras, se utilizan para adelantar
lo que va a ser el antitipo. Lo digo esto porque es lo contrario de lo intuitivo. En principio uno podía pensar que el tipo es la realidad, mientras el antitipo es la imagen. Sin embargo, es lo contrario. El antitipo es la realidad y el tipo es la imagen. Entonces, esa estructura tipológica, por ejemplo, en la Eucaristía, pues el maná es el tipo del antitipo que es la Eucaristía. Bien, pues ese tipo de estructura que pone en correlación el Antiguo con el Nuevo Testamento, pues es algo que se va a desarrollar de un modo continuo. Entonces, no sé por qué esto no está encendido. Ahora. Entonces teníamos, por tanto, como a partir de ese método alegórico llegamos a un método tipológico y, por lo tanto, esa unidad entre Antiguo y Nuevo Testamento. Esta unidad va a ser importante porque hay algunas corrientes, sobre todo la marcionita y la gnóstica, que van a hablar de esa contraposición entre Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es simplemente una negación de la realidad plena que aparece en el Nuevo Testamento. Eso que ocurría en la antigüedad, en lenguaje, digamos, actual, es lo que ocurre en cierta exégesis protestante, donde hablan de un evangelio de la ley, un evangelio de la promesa en el Antiguo Testamento, mientras en el Nuevo Testamento sería el evangelio del amor. Entonces, contraponiendo ley y amor, establecemos una dialéctica excluyente. Aquí no estamos hablando de una dialéctica, sino de algo correlativo, de una dialógica. Es en definitiva lo que venía anticipado por ese dicho de San Agustín, después tomado por Nicolás de Lira, el petus in novo latet, petere in novo patet. Latet patet. Lo que está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo. Entonces, hay una correlación, no hay una oposición, no hay una oposición dialéctica, sino que hay una complementariedad. Entonces, esa exégesis, esa unidad entre Antiguo y Nuevo Testamento, pues es algo que en Oriente se desarrolla de un modo claro. Y va a ser interesante porque cuando hablemos, por ejemplo, de la helenización, veremos si eso hay que expresarlo en los términos que habla Harnack o tenemos que entenderlo de un modo distinto, ¿no? Bien, vemos como Orígenes sí que habla de un sentido espiritual, entonces ya tenemos, este es ya el tercer significado que hemos tenido. El primero sería alegórico, el segundo el tipológico, ahora un sentido espiritual en el cual la lectura más plena, la lectura más acertada, es aquella que se alcanza mediante una conexión de tipo sobrenatural. Es decir, eso que a veces oímos, los mejores intérpretes de la Biblia son los santos. ¿Por qué? Porque tiene ese principio de sintonía con el texto original. El mismo autor que inspira los textos sagrados es aquel el que inspira la interpretación. Bueno, pues ese sentido espiritual es el que destacará sobre todo Orígenes, ¿no? Claro, en principio esto es muy bonito, digamos, es un principio místico incorporado a la interpretación de la escritura, pero presenta también sus problemas, que es el de la individualidad, el excesivo individualismo, y que a veces puede haber interpretaciones propias de un santo y otras, bueno,
o incluso entre los santos puede haber interpretaciones acertadas, correctas, y luego otras que no lo son tanto. Entonces, por eso Juan Crisóstomo no hablará tanto del sentido espiritual, sino que hablará sobre todo del sentido tipológico, es decir, de esta correlación entre Antiguo y Nuevo Testamento. Bien, y junto a esto encontramos una interpretación más literal, el sentido literal, de la escuela antioquena, donde intentamos ahí entender el texto en su propia literalidad, en los contenidos que tiene, el significado. Y vamos a ver cómo estos 4 sentidos, que ya existían en la Edad Media, desarrollados de un modo pleno también en Occidente, convivían igualmente en Oriente, con matices, con ciertas tensiones, con ciertas distensiones, con un subrayado mayor de un sentido de otro. Veíamos como la alejandrina tendía más a lo alegórico, mientras la escuela antioquena pues era más sobria, con un sentido como más científico, más positivo, más literal. Sí, dígame. Muchas gracias. Me preguntan, lo digo para los que están conectados, preguntan por la relación o la diferencia entre sentido alegórico y tipológico. Alegórico es de tipo metafórico sin más, entonces en ese sentido es como mucho más libre. Tipológico tiene como un enganche más firme en el texto. Tipológico es el propio de la correspondencia entre Antiguo y Nuevo Testamento, latet patet. Lo que está latente en el Antiguo se hace patente en el Nuevo, ¿no? Esa correlación es de tipo tipológica, tipo, antitipo. ¿Sí? Sí. ¿Hacia la ortodoxia? Sí, la antioquena y la alejandrina son los dos orientales. Sí. 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 Entonces, estamos viendo los 4 sentidos que hay en Oriente, no solo en Bizancio. Nos vamos a acercar a Bizancio poco a poco. Sí. Gracias por la concreción. Bien, entonces tenemos ahí esas corrientes filosóficas que van a influir. Habíamos hablado el otro día del encuentro entre el logos griego y el dabar bíblico. Es decir, cómo la filosofía griega resulta cribada, resulta purificada por la sabiduría de origen bíblico. El ejemplo que pone el mismo San Atanasio, se acordarán, es el del sicomoro, el sicómoro, que creo que en castellano admite las 2 acentuaciones. No sé cómo será en otras lenguas, pero el sicomoro es un fruto que, por lo visto, si no lo haces un corte, no se puede comer. Cuando lo haces un corte se vuelve dulce y comestible. Aquí se podría decir algo parecido a los higos, ¿no? Cuando los higos los pinchas, entonces se vuelven más dulces y se pueden comer mejor, ¿no? San Atanasio pone esta imagen para decir cómo ese logos griego está incidido por el mensaje bíblico. Cómo efectivamente el Evangelio tiene que incidir en la cultura, tiene que hacer un pequeño corte, tiene que procurar purificar esa misma cultura, es decir, aquellos elementos que son
contrarios al Evangelio deben ser modificados, reconducidos, mientras otros elementos pueden permanecer o pueden permanecer de un modo actualizado, podríamos decir, ¿no? Bien, entonces eso es lo que va a pasar con la filosofía griega. Entonces la cuestión es la de helenización del cristianismo, tal como proponía Harnack, ¿no? Hay una helenización del cristianismo y una cristianización del helenismo. Allí hay una serie de autores que hablan de una versión cristiana de la filosofía griega. Es decir, cómo no se trata simplemente de echar agua bendita sobre la filosofía griega, sino de recibir un auténtico bautismo. Por ejemplo, los conceptos de creación y libertad son conceptos contrarios al helenismo. O sea, son conceptos ajenos. Aristóteles hablaba de la materia eterna, de la preexistencia de la materia antes de la creación. Y por lo tanto, el hablar de una creación ex nihilo a partir de la nada resultaba algo totalmente ajeno tanto a aristotélicos como a los mismos platónicos, porque veremos que el sentido negativo que tiene la materia en la filosofía platónica es también contrario al cristianismo. Digamos, cada uno con sus matices, pero digamos que tanto Aristóteles como Platón van a tener que ser transformados, incididos, ¿no? Como ese corte que se hace en el fruto del sicomoro. Por ejemplo, términos como hipóstasis, fisis, ousía van a experimentar un cambio de significado. Es decir, estos términos, hipóstasis, fisis, ousía, aunque existen en la filosofía platónica y en la filosofía aristotélica, una vez que los toman los cristianos, van a modificar su sentido. Y así, por ejemplo, el hablar de la Trinidad supondrá para ellos un auténtico, podríamos decir, contrasentido. O sea, sabemos que, por ejemplo, para los musulmanes, el dogma de la Trinidad supone politeísmo. Entonces, cuando se habla de tres personas en una sola sustancia, en una sola naturaleza divina, aquello va a sonar a algo contrario, digamos, a los esquemas mentales, sobre todo platónicos y neoplatónicos, que hablan del uno. Y por lo tanto, la diversidad es una imperfección. Entonces, el que haya tres personas en un solo Dios es introducir una degradación dentro de Dios. O es introducir un politeísmo y por lo tanto es degradar esa misma naturaleza divina. ¿Entienden? O sea, para un esquema puro griego, todo esto suponía, digamos, una especie como de contrasentido, ¿no? Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, los planteamientos de Wolfson y Tremontan. También habíamos hablado de Florensky, que hablaba de un helenismo cristiano. Y entonces todos estos autores van a llevar la contraria a la propuesta de Harnack de la helenización del cristianismo. Por lo tanto, lo que tenemos es una asunción crítica de los conceptos filosóficos y hablar de tres hipóstasis en una ousía era un contrasentido tanto para un platónico como para un aristotélico. O hablar de una sola hipóstasis con dos fiseis, en dos naturalezas, resultaba ajeno tanto un platónico como un aristotélico, ¿no? El hablar una hipóstasis
dos physeis en una sola hipóstasis. O sea, lo voy a decir bien, el hablar de una persona en dos naturalezas, de dos naturalezas en una sola persona, eso resultaba algo contradictorio, una especie de cortocircuito filosófico. Bien, entonces lo que le toca digamos, a la filosofía oriental, todavía no hemos entrado en Bizancio, es la creación de versiones cristianas de la filosofía griega. Y cuando estamos hablando de lo que hace el cristianismo con la filosofía griega, digamos que es un auténtico desafío. Por ejemplo, el otro día leía que los armenios decían dos naturalezas en una naturaleza. O sea, la terminología que emplean para naturaleza y persona es la misma. Y habíamos visto, creo que habíamos recordado cómo se habían estudiado los sentidos que tenían naturaleza en el primer caso y en el segundo, y se había llegado a que era una definición cristológica de tipo calcedoniano. Entonces, podríamos decir que lo que viene a hacer el cristianismo con la filosofía griega, es en el fondo traducirlo en los propios conceptos. Dicho pronto y mal, el cristianismo hace con los términos platónicos aristotélicos, con la misma filosofía griega, lo que quiere y modifica un poco como quiere esos términos, ¿no? Aquí viene la cuestión, el debate de la importancia de lo griego en el cristianismo, porque aquí hay gente de distintas culturas y dirá, bueno, esto es condicionante. Bueno, Ratzinger utiliza un término que a lo mejor puede resultar polémico. Él dice que es providencial. O sea, ese encuentro entre el logos griego y dabar bíblico, uno podía pensar que es puramente circunstancial. Él piensa que es providencial. ¿Por qué? Porque, según él, ese diálogo que se establece entre fe y cultura, y en concreto con una cultura muy determinada, va a ayudar a acrisolar, a formular, a clarificar los contenidos de la fe. Digamos, lo que estaba revelado en la escritura queda, digamos, conceptualizado. Claro, aquí ya entramos en discusiones porque hay culturas que son más conceptuales, como la occidental, y otras más simbólicas, como la oriental. Y yo creo que ambas tienen sus ventajas. El símbolo es como mucho más sugerente, es capaz de expresar de un modo inefable la profundidad del misterio. Pero el concepto tiene la ventaja de que es capaz de delimitar mucho mejor los contenidos de esa misma palabra. Entonces, el peligro de la excesiva conceptualización, y esta es la crítica que nos hacen los orientales, es que aquello puede acabar en puro racionalismo. Mientras que el peligro del excesivo simbolismo es que aquello sea tan vaporoso y tan difuminado que no sepamos exactamente muy bien a qué se debe, ¿no? O qué están diciendo, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos que aquí lo que necesitamos es ver la complementariedad entre esas dos dimensiones. Cuando el Papa Juan Pablo II hablaba de que el cristianismo, la Iglesia, tiene que respirar con dos pulmones, de Oriente y Occidente, no simplemente me parece a mí, ¿no? O yo no lo entiendo como una fórmula puramente de cortesía, puramente diplomática, sino que
digamos, tenemos que combinar esa capacidad, digamos, distintiva, clarificadora, propia del concepto, y al mismo tiempo descubrir esa dimensión hermenéutica capaz de desvelar el misterio que tiene el mismo símbolo, ¿no? Entonces, pero en fin, todo esto venía, perdón, porque es una digresión, a propósito de que el encuentro entre el logos griego y el dabar bíblico no fue una pura casualidad puramente histórica, según Ratzinger, sino que ha servido también para que el cristianismo primero expresara en términos claros los contenidos de fe, aquello que está contenido en la revelación, y después eso pudiera tener una proyección mayor, ¿no? Lo cual, bien, habría que, nos podría hacer entrar en el debate de la importancia de las culturas, si una cultura puede predominar sobre otras o no. Yo creo que es un debate que es distinto a lo que queremos decir. Lo que queremos decir es que esa conceptualización en principio no es mala y que ha servido y que como tal podemos apreciarla, mientras al mismo tiempo hay que apreciar otro tipo de acercamientos, ¿no? Bien, vamos a ver lo que se refiere al problema del origenismo y Evagrio Póntico, que como habíamos dicho es un autor a caballo entre los siglos V y VI y que van a propiciar el arrianismo, van a propiciar la difusión del arrianismo. Bien, ambos, Orígenes y Evagrio Póntico, van a ser condenados por Alejandría, Teófilo de Alejandría y el Segundo Concilio de Constantinopla. Van a tener una gran influencia que va a llegar hasta el siglo VIII y la crisis iconoclasta, que veremos si Dios quiere el próximo día. Pero en medio de los dos, entre el origenismo y la teología iconoclasta, vamos a tener a Máximo el Confesor, que va a servir un poco como de contrapunto, de contrapeso entre esas dos tendencias un tanto extremas, ¿no? Bien, el intento de compatibilizar, el origenismo siempre un intento de compatibilizar el platonismo en términos culturales, es decir, en términos tal como se planteaban en un primer momento, con la revelación bíblica. Entonces, digamos que ofrece una de cal y otra de arena. Por un lado, el mundo es eterno, pero es espiritual. Es decir, la preexistencia de la materia, propia de Aristóteles, la defiende, pero establece una especie como de emanación neoplatónica. Es decir, hay una especie de caída. Conforme a partir del principio divino, que nos puede recordar al uno de Plotino, ese uno o ese principio divino se va degradando por el pecado. Es un pecado más grave, va a dar lugar a las cosas materiales. Es un pecado leve, va a dar lugar a las distintas jerarquías de los ángeles. Es todo un planteamiento quizá un poco curioso, hay una especie como de precipitación en cascada. En principio todo procede de lo divino, pero con el pecado se va corrompiendo. Y si el pecado es más grande, cae más abajo. Y entonces ahí tenemos, arriba estaría la Trinidad, después los ángeles, después el alma y después ya las realidades materiales, incluso los demonios. Y esto
lógicamente se interpretará también en clave espiritualista. La unión entre alma y cuerpo será un castigo. Lo que estamos aquí viendo en el fondo, aunque haya, digamos, una estratificación, a partir de esa emanación, de esa caída en cascada, decíamos, vemos que en el fondo hay un cierto panteísmo. Todo procede del uno, todo procede, el uno cristianizado será la Trinidad. Entonces, conforme se van corrompiendo, se van degradando, pero en el fondo hay un panteísmo, que hay un espiritualismo. Por ejemplo, la relación entre alma y cuerpo en la persona humana será una relación de oposición. O sea, hay una tensión grande entre alma y cuerpo. Dicho de otra manera, si hay panteísmo, lo que está ahí en juego, puesto en duda, es el tema de la trascendencia de Dios. Ahí es lo que... Bien, entonces esto tiene una concreción que es la cristología de Evagrio. Para Evagrio, Jesucristo no es el Logos encarnado, sino que es un nous. Habíamos visto cómo estaba la Trinidad, los ángeles, después al alma y los demonios. Bueno, pues ese nous, esa sige, que después se une a una persona divina, ese es Jesucristo. No es, por tanto, un logos que asume la naturaleza humana, sino un elemento que procede de lo divino, un intelecto que se une a la persona del logos. Lógicamente, de aquí al arrianismo hay un paso. Y ese es el problema que se va a plantear sobre todo en Evagrio, ¿no? La única diferencia entre un alma normal y el alma de Cristo, dirá Evagrio, es que ese nous, ese intelecto, no ha cometido el pecado original. Pero digamos que no es el logos que se hace carne, tal como hablaba San Juan y nosotros confesamos en el credo, sino que es un elemento de procedencia divina sin pecado original que se une al logos divino. Entonces ya tenemos, digamos, un cripto-arrianismo que se va a desarrollar a continuación, ¿no? De el pseudo Dionisio, sin embargo, va a ser un caso un poco distinto al que encontramos tanto en Orígenes como en Evagrio Póntico. Es verdad que hay una contraposición entre el mundo sensible e inteligible propio del platonismo hay una estratificación, hay una emanación, hay un mundo jerarquizado, un mundo entendido como orden y jerarquía. Hay una ordenación sobre todo a partir de tríades, típico de pseudo Dionisio. Perdón, un pequeño paréntesis. Ustedes recordarán que pseudo Dionisio ha influido muchísimo en la Edad Media, con toda la teología de la luz, la estética de la luz, la misma angeleología, el Tratado de los Ángeles del pseudo Dionisio es el que va a utilizar después Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, cuando se habla bueno, de toda esa descripción tan detallada que hace San Pablo, los tronos, dominaciones, etcétera, etcétera, y que después se desarrolla, es en gran parte por el desarrollo que ha hecho el pseudo Dionisio, ¿no? Tienes una visión platonizante, pero con ciertos matices, ¿no?
En este sentido, este misterioso autor, que firmaba como Dionisio Areopagita, pues va a tener esa dimensión apofática, que después van a tener otros autores como Gregorio de Nisa o Máximo el Confesor, pero, a decir de Lossky, va a ser un pensador netamente cristiano. Él dirá que es un pensador cristiano teñido de neoplatónico. O sea, es más cristiano que platónico, según Lossky. El debate es si hay una helenización del cristianismo o una cristianización del helenismo. Digamos que, según Lossky, el pseudo Dionisio será un ejemplo de cristianización del platonismo, en este caso. Lo que hace Dionisio, el pseudo Dionisio, es traducir en términos platónicos lo que él entiende que se contiene en la revelación. ¿Cuál es la ventaja que va a tener? Pues la ventaja es que va a respetar la trascendencia de Dios. Es decir, va a tener un pensamiento de tipo apofático, es decir, Dios está más allá de nuestro entendimiento, está más allá de nuestras palabras, pero va a rehuir la tentación de tipo panteísta que veíamos en Evagrio Póntico. En cierto modo va a preparar el terreno a la doctrina de la analogía, analogía entis, que digamos es filosóficamente o metafísicamente más sutil, donde hay al mismo tiempo una correspondencia entre trascendencia e inmanencia. Dios está presente en todo lo creado, pero al mismo tiempo solo Dios es Dios. Dios está por encima de todo lo creado y por lo tanto mucho más allá de todo nuestro pensamiento. Bien, entonces tenemos, digamos, un pensamiento platónico, eso sí, plenamente cristiano, no condicionado por las categorías mentales propias del platonismo, como veíamos en Evagrio Póntico, una afirmación de la trascendencia de Dios y por lo tanto una negación de posible panteísmo y quizá un aspecto menos positivo es la eclesiología que él desarrolla, que es un tanto jerarcológica, es decir, donde la jerarquía ocuparía el lugar culminante de la pirámide y es, por decirlo en términos contemporáneos, muy distinto a la eclesiología de comunión que nosotros conocemos. Pues estaría, pues, lógicamente, el Papa, los obispos, luego los presbíteros, los diáconos, los subdiáconos, etcétera, etcétera, y luego ya el pobre pueblo de Dios quedaría un poco en último lugar. Perdonen un poco la caricaturización, pero que esto, curiosamente, esta eclesiología de tipo dionisíaco va a influir bastante en lo que vamos a ver enseguida de la liturgia. La separación entre clero y pueblo. Entonces, bien, aquí vamos a ver cómo la liturgia va a tener, en primer lugar, un carácter escénico. Se va a celebrar a grandes asambleas. Va a tener un carácter magnífico, quizá copiado de las liturgias, entre comillas y con minúscula, propia de la corte imperial. Y entonces ahí va a influir, por ejemplo, la estética de la luz, en los dorados, se han visto imágenes de celebraciones de tipo oriental, los dorados, la luz, las velas, no sé si se podría añadir a esto los cantos y el incienso, etcétera, pero digamos que la parte visual tiene una gran importancia, ¿no? La mala noticia es la mencionada separación entre clero y pueblo, desarrollado
o escenificado sobre todo por los iconostasios que se desarrollan o se difunden a partir del siglo VIII, IX. Iconostasio, ¿saben lo que es, no? Una especie como de biombo de separación entre el altar y la parte de la asamblea. Pues en el momento de la liturgia eucarística se cierra aquello, entonces ya los celebrantes se les oye ahí al fondo, pero no se les ve, quizá expresando cómo el misterio tiene que ser algo invisible a nuestros ojos, ¿no? Bien, y entonces veíamos cómo ese clero tiene una función representativa, representa la divinidad, hace presente la divinidad, transparenta el misterio, pero al mismo tiempo lo vela, y por lo tanto el iconostasio separa a la asamblea de los celebrantes. Bien, en ámbito ya bizantino, vamos a ver cómo se desarrollan toda una serie de himnos. De los himnos griegos hay, digamos, dentro de la liturgia y de los cantos litúrgicos, según he podido enterarme, digamos que los más sofisticados, los más desarrollados son los griegos, los bizantinos. Y entonces, claro, ahí se incorporaban todas las adquisiciones propias de la métrica de los griegos, del griego clásico, de los ditirambos, o el pondeo, o todos estos ritmos. Y entonces el resultado es que a veces había una cierta sofisticación conceptual a la cual además se incorporaban una serie de categorías teológicas que veremos en la siguiente clase. Aparecerán estos himnos, ¿no? Pues el resultado es que al principio los monjes se oponían a este tipo de himnos, pero después serán los primeros compositores, digamos, quienes promoverán este tipo de himnos y los difundirán entre el pueblo. Bien, entonces no solo serán los salmos, no solo serán algunos textos de la escritura cantados y armonizados, sino que se compondrán estos himnos incluso en homilías. En homilías, especialmente el más conocido romano, el melode o el melódico, donde había unas homilías en las cuales el pueblo también respondía, y respondía con una serie de cantos. La homilía era cantada, y entonces supongo que con una serie de recursos, de entonación, etcétera, etcétera, y el pueblo iba respondiendo. La imagen que yo me he formado es un poco en estas comunidades evangélicas o pentecostales, donde el pueblo responde con un aleluya o gloria a Dios, etcétera, ¿no? Pues el espectáculo sería un poco eso, una especie como de homilía dialogada, donde el predicador cantaba una serie de afirmaciones o de himnos mientras el pueblo respondía, ¿no? Bien, y por último, lo que tenemos que decir es, porque es ya la hora, que lo que vamos a ver a partir de ahora es el predominio lo griego. El ámbito helénico se convierte en algo preponderante y por lo tanto la teología bizantina va a constituirse un poco como lo más destacado, lo más emblemático, y de ahí vendrá el apelativo de la segunda Roma referida a Bizancio. Segunda, decíamos el otro día, no como en segundo lugar, sino como aquella que sustituye a la primera. Bien, es la hora, si quieren yo les dejo aquí un pequeño canto. Si alguien tiene que salir, sale tranquilo.
creo que es el Santo Sepulcro, y es un canto armenio. Los himnos griegos van a ser como mucho más sofisticados también, desde el punto de vista armónico y también las letras. Pues muchas gracias, descansamos 15 minutos. Los abusos sexuales hacia los niños y las niñas son un grave problema en nuestro país que necesita una respuesta mucho más contundente. Según los datos de la policía, el 50% de las víctimas por abusos y agresiones sexuales tienen como víctima a un menor. Y esto no es más que la punta del iceberg. Sabemos que la mayoría de los abusos que tienen a los niños como víctima jamás llegan a oídos de la policía. Save the Children ha estudiado las sentencias judiciales por abusos sexuales durante los años 2019 y 2020 y ha expuesto sus conclusiones a la prensa. En nuestro país los abusos sexuales comienzan a una edad muy temprana, a los 11 años de edad, y en la enorme mayoría de las ocasiones son perpetrados por personas del círculo de confianza de la víctima. Cuando comienza el proceso judicial, los problemas no disminuyen, sino que todavía se multiplican. Los niños se están declarando en un proceso judicial que dura como media de 2 años. Una media de 4 En principio no hace falta. que tienen que relatar su historia. Espera un momento que tengo que parar. Siempre Intentando. En muchas ocasiones en presencia de A ver si consigo. Tenemos que prevenir los abusos sexuales hacia la infancia, pero necesitamos un sistema judicial, necesitamos jueces y fiscales especializados en violencia contra la infancia. Únete a nuestra campaña y firma nuestra petición. Bien, me han preguntado que cuando hablábamos de la función, representativa en la liturgia, a qué me estaba refiriendo. Y ahí representativa me refiero sobre todo como sinónimo de teatral o escenográfica, ¿no? Evidentemente toda la liturgia tiene una dimensión sensible, visual, incluso táctil, ¿no? Tiene que ver con todos los sentidos, ¿no? Pero digamos que cuando se habla de representativa es que se quiere escenificar la grandeza del misterio en un sentido de majestad, lo cual tiene la evidente ventaja de que manifiesta el misterio tal como es, pero a veces puede tener la desventaja de que pueda alejar del pueblo esa celebración. De hecho, las liturgias orientales no son dialogadas. Hay
Es toda cantada, eso sí, hay algunos momentos en los cuales el pueblo responde, pero habitualmente es, digamos, la jerarquía quien lleva gran parte de la celebración. Yo creo que estuve una vez, puedo equivocarme, pero estuve una vez en una celebración de una divina liturgia y no, me voy a callar porque creo que me estaba confundiendo. Bien, vamos al problema cristológico. Vamos a ver en primer lugar cuáles son las características generales del problema cristológico que se plantea a partir de Calcedonia. Bien, va a ser toda una situación que se va a generar, como decíamos, en Bizancio, en torno al emperador, y hace falta primero una pequeña premisa. Esa premisa es que, a ver si esto es, que digamos la cristología oriental es distinta de la occidental desarrollada a partir de San Anselmo, cuando habla de la satisfacción vicaria como medio único y autosuficiente para obtener la salvación. Digamos, este concepto de justificación forense, podríamos decir casi en términos económicos, como Cristo compra nuestra salvación con el sacrificio en la cruz, digamos que es un tanto ajeno a la sensibilidad oriental. Y además, vamos a ver cómo para los orientales tiene que estar muy unido todas las dimensiones, la cristología, la antropología, la neumatología, la soteriología. El concepto de los padres griegos que ven ahí de vida en Dios va a ser algo muy importante, y todo el debate cristológico va a tener, en definitiva, una cierta referencia antropológica. Si Jesucristo es verdadero Dios, entonces mi salvación será distinta a si es un hombre egregio, un hombre divinizado. Por lo tanto, el concepto de inhabitación, de vida en Dios, de theiosis, de presencia divina en el alma en gracia, digamos que va a ser un eje estructural del desarrollo cristológico. Vamos a intentar explicar esto un poquito despacio, ¿no? Pero que bueno, que va muy unido a esas dimensiones que hemos dicho, ¿no? De cristología, antropología, soteriología, neumatología. Todo relacionado entre sí. Bien, la escuela de Antioquena, sin embargo, hemos visto que es como más crítico-histórica, podríamos decir, cometiendo un anacronismo, insistía más en el Jesús histórico, la dimensión humana de Jesucristo, ¿no? Autores como Diodoro de Tarso, Teodoreto de Ciro, o Nestorio, se centrarán más, como veremos, en el Cristotokos, ¿no? Bien, entonces la secuencia formada por Atanasio, Arrio, el consustancial de Nicea, Homoousios Stopatri, van a ir de la mano el concepto de divinización del cristiano. El problema que parece ahí planteado es que la formulación de Cirilo puede ser entendida de un modo calcedoniano o de un modo más de tipo monofisita. La fórmula que utilizaba Cirilo es una naturaleza encarnada, se entiende una naturaleza divina encarnada. Bien, lo cual puede entenderse no como una hipóstasis en dos naturalezas o dos naturalezas en una hipóstasis,
sino que puede entenderse también de un modo monofisita. Evidentemente San Cirilo no creo que fuera monofisita, pero la formulación que él hace en algún momento ha sido entendido de ese modo, ¿no? Bien, entonces Calcedonia en el año 431 canoniza la fórmula de dos naturalezas en una hipóstasis, pero añade diciendo que las naturalezas mantienen plenamente sus propias características. Es decir, no hay una fusión o una mezcla o una alteración de esas naturalezas. Después vino un verdadero cisma entre los monofisitas y los nestorianos. Monofisitas a partir de Cirilo se diferencian de los nestorianos. Todo esto es, digamos, la precuela, ¿no? La preparación. Y entonces, en la época de Justiniano, que es lo que vamos a ver ahora, van a aparecer cuatro tendencias. Esas tendencias son, en primer lugar, los monofisitas, después los duofisitas estrictos, después los calcedonenses cirílicos y los origenistas, que es lo que intentaremos ver en esta clase, ¿no? Bien, entonces los monofisitas rechazan la fórmula de Cirilo, perdón, la fórmula de Calcedonia, una hipóstasis en dos naturalezas. Bien, perdón, tengo que rectificar, lo he dicho mal. Rechazan a Cirilo y las fórmulas teopasianas, pero aquí está mal, y aceptan la fórmula de calcedoniana apóstasis. Esto está mal, perdón, aceptan la fórmula de Calcedonia, pero rechazan a Cirilo y las fórmulas teopasianas. Es decir que podía haber padecido en la cruz cualquiera de las personas de la Trinidad del teopasianismo, ¿no? Hay un patripasianismo, ¿no? De que es el padre quien muere en la cruz, que en terminología contemporánea, por ejemplo, es desarrollado por Jürgen Moltmann, ¿no? Muchas veces se le ha calificado de patripasiano, cuando describe de un modo tan detenido, tan gráfico, el sufrimiento de Cristo ante la muerte, el sufrimiento del Padre ante la muerte de su Hijo. Algunos lo han interpretado en términos de patripasianismo. ¿Es así, Mateus, o no? Murió en la cruz. Puede ser, pero si se habla de una cosa es el teopasiano, que es, y otra cosa es el patripasionismo, ¿no? Que el que sufre es el padre. Entonces, bueno, si en principio yo había leído un artículo en el cual se sostenía que la propuesta de Moltmann era de tipo patripasiano, no teopasiano, sino patripasiano. Pero bueno, esto es una cuestión. Si quieres luego lo vemos. Bien. Entonces, sin embargo, admitían, en contra de lo que dice aquí, la fórmula calcedoniana de una hipóstasis en dos naturalezas. Bien, consideraban que Eutiques, que es el padre del monofisismo, donde se habla una mezcla de las dos naturalezas,
no era tan peligroso. Y sin embargo, sí que rechazaban la segunda parte, en la cual decían que las dos naturalezas se mantenían intactas. Ahí es donde no veían. O sea, efectivamente es una unión de dos naturalezas en una persona, o una persona en dos naturalezas, pero esas naturalezas después interactuaban entre ellas y creaban una especie como de mezcla, ¿no? En los términos que expresaría Eutiques. Y entonces aquí esas naturalezas no conservarían las características después de la unión y entonces habría problemas, por ejemplo, con la comunicación de idiomas. O sea, no es que se pudiera predicar una acción divina de un acto humano por parte de Jesús, sino que habría una mezcla de las dos naturalezas que actuarían de un modo conjunto, ¿no? Entonces, de ahí esa visión un tanto monofisista, incluso aceptando la definición de Calcedonia. Digamos que es como un monofisismo, criptomonofisismo, podríamos decirlo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Se entiende más o menos? Sí, dígame. No tendría que ser. Yo te digo, así como está puesto ahí, rescatar la hipótesis en dos naturalezas. Sí. Para que solo sea una monofísica. Claro. Entonces, no, pero lo que decimos es que estos monofisitas, en principio, aceptan la definición de Calcedonia, pero no la segunda parte, donde cada naturaleza mantendría su propia naturaleza, valga la redundancia. Entonces, ahí es donde tienden al monofisismo. Entonces, es un monofisismo post-calcedoniano, podríamos decirlo, ¿no? O un cripto-monofisismo. Se decía que como la gota de agua en el mar. Sí. Eutiques, ¿no? Sí. No, o sea, inicialmente son dos, pero que se funden en una, entonces admitirían la unión de dos naturalezas en una sola persona, pero después no mantendrían cada una su propia identidad, sino que habría un segundo momento, un segundo movimiento de tipo monofisita que iría en contra de, por ejemplo, la comunicación de idiomas, y que cada naturaleza mantuviera su propia autonomía, o que hubiera dos inteligencias en Dios, o que hubiera dos voluntades en Dios. Bien, sé que la diferencia no es así neta y clara, pero creo que va por ahí, si no me equivoco. Bien, sin embargo, hay dos duofisitas, hay una serie de duofisitas estrictos, los cuales rechazan admitían Calcedonia, pero rechazaban a Cirilo y los teopasianos. Bien. Debo pedir disculpas porque está bien aquí rechazan una hipóstasis en dos naturalezas y por lo tanto, tiene razón usted, son monofisitas desde un primer momento. Los que admiten Calcedonia son los duofisitas estrictos, y rechazan a Cirilo y la
rechazaban a Cirilo las fórmulas teopasianas. Sin embargo, admitían Calcedonia y rechazaban a Cirilo. Bien, entonces estos duofisitas estrictos a veces parecían dos sujetos distintos, por un lado Jesús y por otro lado el Logos. Bien, quien defendía sobre todo esta postura es sobre todo Teodoreto de Ciro. Calcedonenses cirílicos quisieron compatibilizar, como su nombre indica, tanto Calcedonia como Cirilo, y aceptaban la fórmula cirílica teopasiana. Es decir, hay un rígido teofisismo de tipo antioqueno bien. Quisieron conciliar Cirilo y Calcedonia y sin embargo aceptaban la fórmula cirílica teopasiana, hemos dicho, ¿no? Dominaron la escena, el panorama teológico del siglo VI y recibirán el título de neocalcedonienses. Es decir, según entiendo, el carácter un tanto monofisita que tenía la interpretación a partir de Cirilo dominó esta fórmula calcedonense. Y con esto llegamos a lo que queríamos llegar, que son los origenistas, ¿no? Tenemos en primer lugar a Evagrio Póntico, donde decíamos que Jesús no era el logos, sino el intelecto unido al logos, un nous, una sige unida al logos. Los desarrollos serán sobre todo Leoncio de Bizancio, que acuña el término en hipóstaton, que aparece ahí, que se podría traducir por en hipostizado. O sea, es distinto de hipóstasis, sino en hipostizado. Es decir, aquello que existe dentro de nosotros. Es un término que señala a la sustancia, que por lo tanto el otro elemento sería como un elemento ajeno. Este término va a ser utilizado después por Juan Damasceno y Máximo el Confesor, pero sin el trasfondo origenista que tenía antes. Bien, entonces con esto llegamos al Concilio II de Constantinopla, que ustedes habrán estudiado con don César Izquierdo, gran experto, que procuró rectificar los decretos de Calcedonia y al mismo tiempo que condenaba a Teodoro de Mopsuestia como maestro en Nestorio y también el monofisismo. Entonces,
el monofisismo seguía siendo una amenaza para el imperio y la Iglesia oriental, y por eso el emperador Heraclio buscó una especie de solución de compromiso con ellos, la unión con ellos. Y entonces este monofisismo devino un monotelismo. O sea, el monotelismo sería como la fórmula de compromiso con los monofisitas. Esta será la fórmula sobre todo desarrollada en el ámbito de los armenios. O sea, ahí hablarán de una sola energía, mientras el Concilio III de Constantinopla, en 680, hablará de dos energías, de dos voluntades. Bien, entonces es cuando surge la figura de Máximo el Confesor, que tienen ahí una imagen, en el siglo VI-VII. Como buen calcedonense y padre de la teología bizantina, desarrolla la teología de las energías o manifestación existencial o manifestación de la propia voluntad. Entonces, si Jesucristo es verdadero hombre, eso quiere decir que tiene todo lo humano y por lo tanto contiene también una inteligencia humana y una voluntad igualmente humana. Por lo tanto, debe tener esas dos energías, ¿no? La diferencia en esto es grande porque para que nuestra divinización sea completa, y con esto retomo lo anterior, para que la divinización sea completa, lo que hace falta es la asunción de una naturaleza completa sin que ésta sufra un cambio. O sea, la naturaleza humana de Jesucristo está divinizada por la naturaleza divina. Y por medio de la humanidad, digamos que nuestra naturaleza entra, y si entra nuestra naturaleza, tiene que entrar en toda su integridad, también nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Por lo tanto, y volviendo a la anterior, esa inhabitación, esa divinización es realmente posible. Por eso propone la naturaleza humana de Jesucristo, que está unida en la hipóstasis del Logos. Y ese Logos va a ser, digamos, el analogado principal de toda persona humana. El hombre es una imagen del Logos, llamada la deificación. Por lo tanto, este Logos, el concepto que tiene el Logos, es un Logos más dinámico que el que proponía Orígenes, que era más de tipo estático. Es decir, hay una analogía entre el Logos divino y el Logos humano. Habitualmente, cuando se habla de Logos humanos, se habla sobre todo de la inteligencia humana. Al principio era el Logos, y el Logos era Dios, y el Logos estaba junto a Dios, y el Logos se hizo carne. Todas las cosas fueron hechas conforme al Logos, y el Logos se hizo carne. Entonces, digamos, hay una correspondencia entre el Logos divino y el Logos humano. Y en ese sentido, cabe también esa posible deificación o divinización. Lo que expresa la comunicación de idiomas, en el caso de Jesucristo, es que la persona divina es el sujeto de las acciones humanas.
decir, podemos predicar algo tan paradójico como Dios murió. Claro, Dios es inmortal. Dios murió en su humanidad. Pero las características de cada una de las naturalezas pueden ser predicadas en la otra, ¿no? O que María es Theotokos. María es la madre del Creador. ¿Cómo es posible si no estaba ahí? La madre de la persona que sí que estaba en la creación. Todas las cosas fueron hechas conforme a él. Entonces, digamos, esa unidad de las dos naturalezas en la hipóstasis del Logos, en la persona del Logos, es lo que hace posible la comunicación entre esas dos naturalezas que se mantienen idénticas e intactas, en ese sentido. Bien, hasta aquí Máximo el Confesor. Y entonces esto ayuda a reforzar la idea de corte calcedoniano de que la naturaleza humana está unida en la hipóstasis del Logos. Eso quiere decir que el pecado, propio del pecado original, está unido en la persona del Logos, no tendría que ser asumido. O sea, digamos, es una naturaleza humana que asume todo menos el pecado, decimos habitualmente. Bueno, pues eso es porque esa naturaleza humana en su estado original no estaba unida al pecado y su voluntad no estaría, por tanto, inclinada al mal. Y por lo tanto, al asumir la naturaleza humana, no asumiría el pecado. Así, la naturaleza humana que asume Cristo sería una naturaleza perfecta, sin pecado, en estado puro, antes de la caída. Y entonces encontramos el tema de la armonía entre las dos voluntades, que es un tema interesante. Me permito una alusión contemporánea, cercana en el tiempo. Hace no mucho, antes de Navidades, tuvimos aquí un seminario muy interesante que dio el profesor Gabino Uribarri de Pontificia Universidad de Comillas, y entonces planteaba una cuestión que a mí me pareció muy interesante, y es precisamente respecto a las dos voluntades. Entonces, él retomaba una expresión de Ratzinger en 1980, donde decía dos voluntades en, y ese en aparecía subrayado en cursiva, una voluntad. Entonces, lo que planteaba este profesor es que aquello era una formulación monoteleta, es decir, donde se afirmaba únicamente una voluntad en Cristo. Bien, la verdad es que lo explicó muy bien y trajo a colación a Máximo el Confesor. Como Máximo el Confesor habla de las dos voluntades que después hablará el Concilio III de Constantinopla, ¿no? Y bueno, si era posible una armonización entre esas dos voluntades. Entonces, a mí me pareció interesante recordar, no sé si han leído el libro de Ratzinger que se llama Jesús de Nazaret, a lo mejor han oído hablar de él, ¿no? Sí. Entonces ahí en la escena del huerto de los olivos habla de esas dos voluntades de Cristo, ¿no? Padre, si es posible, haz que pase de mí este cáliz, está hablando de la voluntad humana, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí es donde la voluntad
divina, de la persona divina del Logos, quiere armonizarse con la voluntad del Padre. Claro, eso Ratzinger lo expresa en términos bastante dramáticos, ¿no? Y entonces él dice como esa tensión entre las dos voluntades, entre las dos libertades, la humana y la divina, crea el sudor de sangre. Esa tensión tan grande crea el sudor de sangre, ¿no? Que a mí me contó una vez un médico que experimentó o que vio un sudor de sangre en un accidente de tráfico en la carretera. Se encontró ahí un hombre tendido y fue a explorarle y vio que tenía la frente encharcada en sangre y entonces sacó el pañuelo y le limpió y no vio nada. Siguió ahí explorándole y vio que de nuevo tenía la frente encharcada en sangre, ¿no? Y así una tercera vez y al final lo que dedujo es que aquel hombre estaba tan angustiado que estaba sudando gran sangre, ¿no? Que, perdón si lo explico mal, ¿no? Pero que los capilares se rompían y entonces la sangre salía por las glándulas sudoríparas, ¿no? Bien, esa gran tensión interior entre las dos voluntades es lo que produciría el sudor de sangre en Cristo. Entonces, yo le decía que si había esa tensión, no podía entenderse como en un sentido monoteleta. Entonces, él traía a colación precisamente a Máximo el Confesor, ¿no? Y al tercero de Constantinopla. Y entonces ahí terció don César Izquierdo, y don César Izquierdo decía que lógicamente el tercero de Constantinopla está en consonancia con el segundo de Constantinopla y con Calcedonia. Y que el tercero de Constantinopla, que afirma las dos voluntades de Cristo, es una corroboración de las dos naturalezas en una sola persona propia de Calcedonia. Bien, me pareció un poco que era una actualización, digamos, de estos debates que tenían en aquella época, ¿no? Y que intentaban ver cómo se podían armonizar esas dos voluntades en Cristo, ¿no? Bien, y entonces estos son los temas que van a dominar la escena teológica en ámbito bizantino entre los siglos V a VII. Y entonces estos van a ser las cuestiones que se van a debatir. Sí, dígame. ¿Cómo acabó ese debate? La cuestión de Bien, él es partidario más bien de entenderlo en el sentido que he dicho. Y entonces yo ahí hice un approach más textual y le dije que, en fin, había que ir a los textos concretos, ¿no? Entonces, él aducía también un texto de una entrevista que tiene del año 2000, perdón, yo me he perdido, una entrevista del año 2000 que se llama Dios y el mundo, no sé si la conocen, ¿les suena? Y entonces ahí aparece también él dijo el término en alemán, pero perdón, ahora no lo recuerdo, ¿no? Entonces vimos el término en alemán que utilizaba en Jesús de Nazaret y yo le dije, bueno, esto es lo último que ha escrito, ¿no? O sea, puestos a quedar algo, yo me quedaría con esto, ¿no? Con la formulación del Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues entonces no estaría tan claro. Eso es lo que él me dijo, ¿no? Pero bueno, va a publicar un libro sobre este tema y entonces pues ahí podrá ver qué es lo que ha deducido, ¿no? Pero en fin, la afirmación que él decía es que Ratzinger podía ser entendido en un sentido monoteleta. Eso es lo que... Bien, ¿más preguntas? ¿Hay alguna? Bien, entonces está la cuestión de cómo podemos proceder para evaluar esta asignatura. Esta asignatura tiene como dos partes claramente diferenciadas.
que es la parte de la ortodoxia que estamos viendo ahora, que es en torno a este libro, y después la parte referida al protestantismo. Bueno, antes de nada les quiero pedir disculpas porque me he equivocado al explicar la cuestión esta de los monofisitas y duofisitas, ¿no? Lo que en principio aparecía en el PowerPoint es lo correcto, ¿no? Y entonces quedaría a discreción de ustedes, porque ustedes tienen múltiples compromisos distintos cada uno de los otros, a ver si este examen se hace, digamos, en una parte o dos partes. En principio a mí me da igual, pero alguno de ustedes me había manifestado el deseo de poder a lo mejor hacer esta primera parte, la ortodoxia, hacer el examen al final y luego la segunda parte del protestantismo quedar para mayo. Entonces, en principio yo estoy a lo que me digan, ¿no? Entonces, si usted es el delegado, lo pueden hablar entre ustedes, ¿no? Pues yo calculaba enero y febrero esto y luego marzo, abril, protestantismo. Por poder sí, o sea, tampoco hay que ser, si a lo mejor acabamos, pues voy a poner un caso, ¿no? Estuve mirando las fechas, pero no me acuerdo cuándo. Si a lo mejor acabamos, pues yo qué sé, la tercera semana de marzo, si ustedes prefieren tener el examen la primera semana de, perdón, la tercera semana de febrero y quieren tener la segunda semana de marzo, por mí no hay problema, porque va a ser un examen muy sencillo. Va a ser 1 hora, un folio, 3 preguntas, para desarrollar de modo esquemático, y entonces lo podemos hacer en la primera hora de clase y la segunda hora de clase ya la damos normalmente. Entonces, esa fórmula, digamos que se puede adaptar a distintas situaciones, ¿no? Sí. Sí. 3 apartados o lo que había pensado es 5 puntos, porque es la mitad de la materia. Entonces, una pregunta más de desarrollo y 2 más breves. Entonces, yo creo que la idea es procurar hacerse un buen esquema de toda la asignatura, de tal manera que uno puede memorizar el esquema y ya con eso ir al examen. El problema o la ventaja de este libro, según se quiera mirar, es que aparecen muchísimos detalles, muchísima erudición, mucho dato, pero lo que pediré es más bien ideas claras y distintas, no tanto el dibujo, el desarrollo concreto, sino un buen esquema de la asignatura. Pues es que las diapositivas están en construcción. Entonces, de momento no las tengo acabadas, ¿no? Pues a lo mejor al final, si quieren, una vez que esté acabado, pues lo puedo facilitar sin problemas, ¿no? No tengo... Sí. Pero ahora de momento no las tengo, o sea, no puedo... ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más sobre esto o sobre...? Pues nada, entonces hasta el martes que viene y muchas gracias. Sí. ¿Cómo es?